tratar de terminar el capítulo 1. Y si terminamos el capítulo 1, vamos a tocar un poquito del capítulo 4 para que sepan ustedes de qué se trata el capítulo 4 y el capítulo 5. Pero el capítulo 1 nosotros ya habíamos visto, habíamos llegado hasta el versículo 10, se acordarán ustedes, que el apóstol Pablo es desterrado a la isla de Patmos y allí le aparece el Señor Jesús en visión en un día. ¿Ustedes se acuerdan en qué día? Habíamos abordado eso, ¿verdad? En el día del Señor. Para los evangélicos, ahora me estoy acordando, el día del Señor es el domingo. ¿Y por qué dice día del Señor? El día que el Señor resucitó, dicen ellos. Pero nosotros habíamos visto en el contexto, en San Mateo capítulo 12, versículo 8, que decía, porque el Hijo del Hombre, Señor, es del sábado. Y entonces presentábamos nosotros un problema simple, que si Jesús es el Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? No podemos decir domingo. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Bueno, los hermanos que están en España o los que son españoles dirán qué caballo de San Martín, ¿no? Bueno, si han estudiado la historia de San Martín, bueno, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? De San Martín, rojo, ¿no? Amarillo, lo estamos diciendo, bueno, así. Si el apóstol Juan recibe la visión en el día del Señor, y en San Mateo capítulo 12, versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, entonces, ¿qué día es el día del Señor? El sábado. Y no podemos nosotros estar entrando en deducciones. Y en el original griego, por supuesto, dice ahí kupios. La palabra griega kupios significa Señor. Y yo les contaba que en una Biblia, así como la que tengo yo, viejita, que era de mi abuelita, la mamá de mi madre, que ambas fallecieron ya, me regalaron esa Biblia, pero ahí dice, yo fui en el espíritu el día de domingo, atrevidamente, una versión 1909, como la mía, versión protestante, se han atrevido a poner domingo. En las versiones de Torres Amat Católica dice, yo fui el domingo. Y entonces algunos se agarran de la palabra y nosotros tenemos que recurrir al original griego, y en el original griego está la palabra Señor, kupios. Y después ya viene la problemática interpretativa, y con la comparación de texto con texto nos damos cuenta que el día del Señor es el sábado y nunca fue el domingo. Eso ya lo hemos comentado, hago un breve repaso. Entonces dejamos allí. Entonces vamos a que en el día del sábado, día del Señor, el apóstol Juan escucha una gran voz como de trompeta, escucha la voz de Jesús. No nos imaginamos nosotros cómo será esa voz como de trompeta. Esa expresión que viene como voz de trompeta la vamos a ver también en el Apocalipsis, en el capítulo 10, después, cuando estudiemos. Esa voz como de trompeta, ustedes se acordarán que el Tesalonicense, cuando él venga en gloria y majestad, dice que vendrá con trompeta de Dios y resucitará a los muertos. Eso es común en la Biblia. Vaya a saber cómo será esa voz. No podemos imaginar. Un sonido, una fuerza, una potencia como de trompeta. No quiere decir que sea ni más ni menos que la trompeta. Es algo extraordinario que nosotros no hemos escuchado, no lo podemos describir, tratamos de imaginarnos. Entonces, esa voz como de trompeta decía, yo soy el alfa y el omega. Pero noten ustedes que en el capítulo 1 hay una exageración de presentaciones que hace el Señor Jesucristo de sí mismo. Nosotros hace rato que venimos haciendo una serie de comparaciones y Jesús se muestra como yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el primero y el postrero. Y eso en el Antiguo Testamento lo vemos como exclusivo de Jehová. ¿Por qué hace tanto énfasis el Señor Jesús? Y por algo debe ser.
Porque el Señor Jesús, y ya vamos a ver en el capítulo 4 y 5, cuando profundicemos o entremos a profundizar lo que es, hasta donde podamos como humanos, entender lo que es Dios, la maravilla de nuestro Dios, que quizás nunca lo hemos pensado. Y entonces él se presenta otra vez como yo soy el alfa y omega, el primero y el último, y le dice que escriba lo que estaba viendo, lo que iba a ver, o sea, comenzando de que tenía que escribir cómo era Jesús, que lo detalla. Escribe lo que ves. Y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo sin comerse nada, vertió a este librito que nosotros llamamos Apocalipsis o Revelación, está revelado, no puede ser un misterio. Y entonces dice, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y después, por supuesto, vamos a estudiar por qué el Señor dio un mensaje específico y eligió a una iglesia específica, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya dijimos que en Asia habían muchas iglesias más, solo que el Señor ha elegido, dijimos, a esa iglesia porque los nombres tienen que ver con particularidades de cada iglesia a través, en un orden cronológico, a través de los siglos desde Cristo hasta el fin del mundo. Ya lo vamos a estudiar en la medida que vayamos desarrollando los mensajes a cada iglesia. Pero, y cuando el apóstol Juan se da vuelta, eso también lo hemos leído, no sé si ustedes se acuerdan, que vio Juan, porque estamos comentando que Juan escucha una gran voz como de trompeta el día de sábado y el Señor dice, yo soy el alfa, esa voz estaba diciendo esa, yo soy, se estaba presentando como Jehová. Y no lo he hecho una sola vez porque el apóstol Juan escribió todo lo que venimos nosotros estudiando del capítulo 1 hasta el versículo 10 y el versículo 11. Entonces ya venía anotando el apóstol Juan, o comienza a anotar escribe y le toma el espíritu y no se come ninguno de los versículos que ya hemos leído. Con la profundidad que cada versículo abarca, que nos ha llevado a nosotros muchísimas clases. Y ahora leamos el versículo 12, pero ahora leamos esto rápidamente porque ya lo hemos leído, ¿no? Versículo 12, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, o sea, se dio vuelta para ver quién le hablaba desde atrás. Y entonces cuando se da vuelta, vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante, y ya explicamos por qué decía semejante al Hijo de Dios. Y si no se acuerdan, o si hay hermanos que no estuvieron en las primeras charlas, ahí explicamos por qué decía semejante al Hijo de Dios, y no igual al Hijo de Dios. En la palabra semejante en griego es homoioma, o homoiomo, o homoiote, de acuerdo a cómo estén armadas las frases en griego. Pero no dice la palabra isos, la palabra griega isos significa igual, no dice el apóstol Juan que lo vio al Señor Jesús igual. ¿Y ustedes se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan ustedes por qué? Porque es una caricatura positiva, ¿se acuerdan? A ver, pueden levantar la mano los que se acuerdan que hemos hablado de la caricatura positiva que nadie conoce. Y que en el cielo todos vamos a ser hermosos y no vamos a ser iguales. Todos vamos a ser semejantes y nos vamos a reconocer solo que con una belleza hecha por Dios. Y dentro de todas las criaturas creadas, los ángeles y nosotros seremos bellos, pero al lado de Jesucristo, nadie va a alcanzar esa belleza infinita, a veces infinita, indescriptible, propia de Dios. Y entonces cuando él lo ve a Jesucristo, lo ve semejante. Era Jesucristo, pero con una caricatura positiva y no las caricaturas que nosotros conocemos, que nos matamos de risa, ya lo hemos dicho, que se la dibuja de 1000 maneras a una persona y con la nariz más grande, con los ojos más grandes, con la boca más grande, la oreja y qué sé yo, y la reconocemos. Es algo fantástico saber dibujar de esa manera. Pero nadie ha podido hacer más bello de lo que se ve, una caricatura positiva. Bueno, y ya nos acordamos de que Jesús
estaba con una ropa blanca, bueno, en el versículo 13, vayamos salteando, que una vestidura que le llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con una cinta de oro, su cabeza y su cabello, ¿cómo eran? El apóstol Juan lo ve con el cabello blanco, resplandeciente, como la nieve, como la luz, como lana, como dicen otras versiones. Su pie semejante al latón fino, dice mi versión, bronce bruñido. Era una cosa espectacular, era una gloria propia de Jehová, era una gloria propia de Dios. Y dice que el Señor tenía su voz como ruido de muchas aguas ahora. Primero como de trompeta, o sea que el Señor habla de diferente forma. Con voz como de trueno también habla el Señor. O sea, tiene gloria en el sonido de su voz, variada forma de hablar y una forma que no nos imaginamos, única de Jehová, única de Dios. Tenía 7 estrellas en su diestra y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No quiere decir que le salía como una lengua. Él veía como una espada de 2 filos que salía de su boca. No sabemos cómo habrá sido, pero no pensemos en que el Señor Jesús tenía una espada así constante en la boca. Es algo que brotaba, que salía de sus expresiones, una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Lo que nosotros podemos ver que quería decir Jesús, o sea, sus magníficas expresiones, palabras, enseñanzas, y lo podemos ver en el contexto bíblico. Y entonces vamos primero a la espada. ¿Qué significa en la Biblia espada? Vamos a Hebreos, y en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en Hebreos capítulo 4, leemos en el versículo 12, y muchas veces lo hemos leído en las lecciones de escuela sabática. Bueno, yo me cansé de estudiarlo desde que tenía 15 años, 16, 17, cuando se repetían a veces las enseñanzas. O cuando yo daba estudios bíblicos, en mi estudio bíblico, en el estudio número 1, ahí enseñaba yo este versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que ¿qué? Y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y este es un versículo que merece ser leído detenidamente muchas veces. El Señor Jesús dijo en su oración, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros la estudiamos y pedimos la asistencia del Espíritu Santo, y tenemos fe, y creemos, y estudiamos honestamente, no con una predisposición, no para creer y buscar textos que apoyen lo que nosotros queremos creer e interpretamos, sino ser enseñados por la palabra y en la comparación de texto con texto. No tenemos que desprendernos de la comparación de texto con texto. Cuando vemos que un texto, ya dijimos en la charla anterior, entiéndase el simbolismo, da a entender que la verdadera interpretación es rojo, dijimos, y vemos otro texto rojo, y vemos otro texto rojo, y rojo, y rojo, y por ahí encontramos algo que dice amarillo. Tenemos que desechar el amarillo y estudiarlo. ¿Por qué dice amarillo? Pero el amarillo no puede anular toda la comparación de texto que dice que es rojo, rojo, porque nos está diciendo ya el profeta Isaías que la palabra de Jehová será estudiando un poquito acá, otro poquito allá, comparando mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito acá, otro poquito allá, y que si no lo hacemos así, quedaremos quebrantados, enlazados y presos en el error. Entonces, frente a semejante problema, y lo cual se vale Satanás por eso, con una Biblia hay tantas confesiones religiosas, tantas ideologías diferentes, tantas interpretaciones diferentes, es porque no se sabe comparar texto con texto, y a veces debemos recurrir al original griego o al original hebreo en el Antiguo Testamento, porque hay traductores que por no entender
la doctrina en una perfecta comparación de texto con texto, entonces tienen una fallida interpretación. Y al tener ellos una fallida interpretación y ser traductores, eligen dentro de los sinónimos del hebreo o dentro del sinónimo del griego, eligen un sinónimo conforme a la creencia de ellos, como suele suceder con la palabra infierno. Donde en el original, supongamos griego, dice Hades, en el hebreo Sheol, que significa lugar de los muertos, morada de los muertos, sepulcro, pero no necesariamente infierno. Y entonces hay una derivación del latín infernus que a nosotros no nos interesa. En la comparación de textos muestra, supongamos, que el alma es mortal. Y los evangélicos creen que es inmortal, entonces cuando ven un versículo que dice en una palabra griega, supongamos aion o hebrea olam, un tipo indefinidamente largo, como una historia, como una vida, como un tiempo, X, oscuridad, y un montón de sinónimos, y entonces el evangélico, de acuerdo a su idea, traduce. Entonces, en nuestras investigaciones, cuando hacemos comparación de textos, tenemos que recurrir al original hebreo, al original griego, si es en el Nuevo Testamento, pero ya llevando nosotros una interpretación que viene dentro de la comparación, porque si no, venimos trayendo una interpretación basada en la comparación, vamos a errar cuando encontremos por allí un versículo contradictorio. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz para llevarnos a la verdad cuando la estudiamos para ser enseñados, no para sostener una idea particular, que es la razón por la cual hay tantas doctrinas terribles y discuten y entienden, y es un peligro la Biblia, quedarán quebrantados, enlazados y presos en el error y no se los puede sacar del error. Pero la palabra de Dios es como una espada de dos filos, dice, que penetra en el alma, en la coyuntura, tuétanos en el espíritu, y hace que nos conozcamos a nosotros mismos y sentimos que el Espíritu de Dios entra en lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra psique, nuestros deseos, nuestras intenciones y de nuestro todo. Y eso es lo que veía Juan, algo extraordinario en Cristo, porque Cristo, ¿qué es? ¿Por qué se veía eso? Porque Cristo no tan solo es lo que nosotros podamos ver en la Biblia, hermanos. De Cristo brota la palabra. Él es, la palabra es el verbo de Dios. Se está mostrando en su boca la potencia creadora de todo el universo y de toda la ciencia imaginada y no imaginada, imaginable o no imaginable, toda la ciencia de Dios. Y entre ellos está una parte de su ciencia salvífica, que es el Evangelio, ya trazado por Dios, según el apóstol Pablo, desde la eternidad sin fin, con Jesucristo en el centro. Y eso lo dice San Pablo en Romanos capítulo 16. Su Evangelio, que es hecho por Dios desde la eternidad sin fin y con Cristo en el Evangelio. Según mi predicación y según mi Evangelio, por Jesucristo desde tiempos eternos. Entonces, en ese Cristo, de ese Cristo, brota esa espada que cuando nos toca a nosotros, pero nos toca, digamos, desde afuera, desde adentro, cuando uno realmente está lleno de Cristo, es porque la palabra nos ingresó. Cuando andamos mal en nuestra vida espiritual es porque estamos apagando la voz del Espíritu y estamos apagando todas las enseñanzas de la espada de Cristo a través de su Espíritu que entra dentro de nuestro interior y comenzamos a fracasar en nuestra vida espiritual. No le hayamos sentido ni gozo ni alegría, y más bien sentimos gozo y alegría en lo que Satanás quiere en el pecado. No soporta Satanás la espada del Espíritu. Y bien decía en el libro de Salmos, ya lo hemos estudiado, que Jehová, como hemos leído nosotros, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y por el espíritu de su boca. ¿Está claro?
Cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la espada en forma simbólica. Entonces él estaba viendo como una espada que salía mostrando toda la potencia hasta por donde podía entender Juan. Pero en esa espada que salía de Cristo, solamente Cristo podía entender la infinita infinitud, potencia y sabiduría. ¿Me entienden, hermano? En esa espada, la potencia absoluta de ese ser, pero Juan veía hasta donde él podría entender. Y nosotros ahora estamos estudiando hasta a dónde podemos entender cuánto significa esa espada. Es el todo de Jehová. Sabiduría, potencia para crear, potencia para transmitir, potencia, potencia y potencia. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, Cristo, potencia de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, redención. Cristo, todo. Todo. Ahora veamos otro texto en Efesios. En Efesios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo, y ustedes se acuerdan de esto, lo habrán leído muchas veces, y lo enseñamos en los estudios bíblicos. Versículo 11, el apóstol Pablo, preocupado, dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos explica, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Es decir, estamos rodeados de demonios, hermanos. Millones de millones, la tercera parte de los millones y millones y millones de ángeles fueron expulsados y moran en el planeta Tierra, cuyo jefe es Lucifer, y ya vamos a estudiar en Apocalipsis, ustedes lo saben. Y esos espíritus que mientras estamos nosotros ahora estudiando la Biblia, ellos nos están rodeando. No lo vemos, no lo podemos palpar, y puede haber al lado nuestro 3.000 espíritus, 5.000, 1.000.000, ellos no ocupan lugar. Miles de espíritus entraron dentro de los cerdos. El endemoniado de Gádara tenía legión, dice, legión me llamo, una legión romana, 3.000 soldados más o menos, legión me llamo, le dijo, eran muchos espíritus en un solo cuerpo. Alguna vez puede ser que les cuente alguna experiencia, como en dimensión espiritual no se ocupa lugar, es un misterio. Pero el apóstol Pablo nos dice que tenemos un arma para defendernos, y entonces en forma figurada, dice que nos vistamos de la armadura de Dios, y la armadura de Dios de un guerrero que tiene muchas cosas para pelear. Entre las cosas que dice, no nos vamos a poner a leer todo, ustedes pueden leer desde el versículo 11 y pueden leerlo hasta el versículo 17, pero hay una parte que a nosotros nos interesa y es importantísimo. Si nosotros leemos el versículo 16, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación ¿y qué? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para pelear contra las fuerzas de las tinieblas, malicias espirituales en los aires, gobernaciones de estas tinieblas, porque ellos están perfectamente organizados, cuyo jefe es Lucifer, y todos los demonios trabajan organizadamente, y entonces dice, vístanse, y entonces habla de la fe como forma figurada, parte de la vestimenta del guerrero, pero destaca la espada del Espíritu, cuando nosotros tenemos que, con la espada del Espíritu, ver cómo Satanás me ataca, cómo me debilita, por dónde quiere ingresar en mi vida,
o cuando toma a una persona para que debilite mi fe. Yo con la espada del Espíritu me voy defendiendo de todas las acechanzas del maligno, porque no tenemos guerra o no tenemos problemas contra sangre y carne, porque puede ser aún un amigo nuestro, aún un hermano en la fe, que me esté induciendo al pecado, y yo con la espada del Espíritu lo freno. Y también con la espada del Espíritu predicamos, y entonces clavamos la espada en lo profundo del alma, del corazón, del Espíritu, los tuétanos, y hace que ellos disciernan sus pensamientos y se conviertan. Y a ustedes fueron, ustedes recibieron, por así decir, la espada, el espadazo, digamos así, les ha sido clavada la espada en el corazón, en la psique, en la mente, en las emociones, les entró la espada de la palabra de Dios porque alguien les predicó el Evangelio. Y Satanás y sus ángeles huyeron de la mente de ustedes, del alma de ustedes, porque el predicador supo mover la espada y sacarlo al demonio, y ustedes aprovecharon esa espada y lo corrieron al demonio. Cuando debatimos, hacemos uso de la palabra de Dios, debatimos con gente de otra iglesia, y la espada del Espíritu, cuando verdaderamente la sabemos manejar, la doctrina de Cristo verdadera, domina cualquier tipo de interpretación. Y la espada del Espíritu vence a los guerreros demoníacos que tienen una falsa espada. Y esa persona termina convirtiéndose. Para gloria de Dios. Entonces la espada significa muchas cosas, pero ¿quién es el autor de todo eso? Jesucristo. El maravilloso, y se presenta como el Jehová. Y ustedes ven que nos hemos hartado de ver. Primero y postrero, el alfa y omega, principio y fin, hasta el último momento yo soy el alfa y omega, primero y postrero, principio y fin, y el que viene. El que viene. En el Nuevo Testamento Cristo, en el Antiguo Testamento Jehová. Lo mismo. Y ahora dice el sol de justicia. Vamos al libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, el profeta dice en el capítulo 4, es interesante que leamos el versículo 1 y después el versículo 2, porque el versículo 1 está profetizando lo que va a ocurrir en breve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no le dejará ni raíz ni rama, los aniquilará. Esto está mostrando la aniquilación total de los malos y no un infierno de fuego eterno. Pero hay una promesa en el versículo 2, ¿qué va a pasar con nosotros? Ese es un mensaje para los malos. Pero en el versículo 2 dice, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Para nosotros va a nacer, ¿quién? El sol de justicia. Aunque Cristo tiene la gloria natural de que su rostro brilla, el apóstol Juan dice, como el sol. No significa que sea ni más ni menos que el sol, pero de que es un brillo superior al sol. Por eso dice, cuando brilla en toda su fuerza. Son expresiones del apóstol Juan. Pero Cristo tiene una gloria, y aún así su gloria es velada, hermanos. Porque si él tuviese que brillar con la gloria que realmente tiene, nos fulmina. Él tiene su gloria dirigida con su sabiduría, su inteligencia, él comanda todo. Entonces, hermanos, para nosotros nace el sol de justicia. En sus alas trae salvación, la espada del Espíritu. Al convertirnos y tomarlo a Cristo como Salvador, él se convierte en el sol de justicia, lo que dice Romanos en el capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios
medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo brilla en nuestra alma una vez que la espada del Espíritu nos convirtió. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El apóstol Juan dio testimonio y dijo, Él es la luz. Y cuando entra la luz ya no hay más tinieblas, salen los demonios. Y somos más que vencedores. Me detengo un poquito acá. ¿Cómo nosotros debemos manejar la Biblia, hermanos queridos? Que a Jesucristo mismo le pasó algo terrible. En San Mateo, en el capítulo 16, no lo vamos a leer, les cuento la historia, ustedes lo van a poder ver si leen el capítulo 16 de San Mateo. El Señor Jesucristo comenzó a decir que era necesario que el Hijo del Hombre sea maltratado, que sufra, que sea entregado de las autoridades judías y que tenía que ser muerto. Y él estaba contando todo eso, y todo eso estaba en el plan salvífico divino trazado desde una eternidad sin fin. Y entonces salta el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de la historia? Porque el apóstol Pedro lo amaba a Cristo, lo amaba de verdad. Y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Nunca te acontezca una cosa tal. ¿Y qué tendría que haber dicho Cristo? Oh, gracias, amigo mío. Gracias por tu amor. Señor, nunca permitas que te pase eso. Ten compasión de ti mismo. El apóstol Pedro estaba amargado, porque en la forma en que lo amaba Cristo no podía suceder eso. Ten compasión de ti mismo. No quiero que te pase eso, Señor. ¿Y qué le contesta Jesús? Con la espada del Espíritu. Vete de mí, Satanás, que no entiendes las cosas de Dios, sino las que son de los hombres. Pedro tiene que haber quedado mareado. En ese momento el apóstol Pedro fue tomado por el espíritu de Satanás. Satanás puede a nosotros, y escuchen bien, hermanos, yo le puedo dar puedo contarles mucha historia de experiencia que he tenido yo en mi largo ministerio laico desde los 15 años hasta, no sé, hasta hace unos cuantos años atrás, pero sigo predicando el Evangelio. Hermano, yo le he visto al demonio y a Satanás y a los demonios obrar de muchísimas maneras. Todavía no puedo decir, ya conozco todas. Pero Satanás lo tomó al apóstol Pedro y ahora como lo enfermó a Job. Hay endemoniados que los toma el espíritu y entra el espíritu en el alma y en el cuerpo. Eso es muy triste. Entonces hay que expulsarlo al demonio en el nombre de Jesús. Hay otros que son propensos a que Satanás se les arrime, lo gobiernen, los titiritean desde lejos, no desde lejos, sino desde cerca, pero no ingresa al alma. Y entonces esos son siervos flamantes y extraordinarios de Satanás, sin que estén endemoniados, y están con todas sus cabales y su inteligencia y todo lo que ellos puedan influenciar con toda lucidez. Y eso es lo que quiere el diablo, con sabiduría diabólica. Job recibió una enfermedad. Yo he tratado a gente con enfermedades porque los demonios ingresaron al cuerpo, al alma. Entonces, al expulsarlo al demonio en el nombre de Jesús, en el acto, aquella alma quedaba sana, aquel cuerpo quedaba sana y el alma liberada, porque en el nombre de Jesucristo era expulsado el espíritu. Y entonces tenían ciertas enfermedades y en el nombre de Jesús, al correrlo al demonio, la persona quedaba sana. Pero Job tenía una enfermedad, ¿se acuerdan ustedes que le puso el diablo con permiso de Dios? Y Dios le dijo, el Satanás mismo le dijo, si tú le tocas el cuerpo, vas a ver cómo blasfema tu nombre. Porque el hombre es así, lo degrada al hombre en sus expresiones, lo
va en detrimento de lo que el hombre puede hacer. Va a decirle el hombre, si le tocas la vida, va a ver cómo te blasfema. Tócale el cuerpo y va a ver cómo el hombre se blasfema. Entonces Dios le dijo, ve y tócalo, pero no le toques la vida. Eso muestra que Dios no permite que nada maneje sus pensamientos, los pensamientos divinos, todo lo que Él decide, todo lo que Él quiere, hace, y hay texto en la Biblia que nada sucede sin el permiso de Dios. Y Dios le dio permiso, pero le dijo, no le toques la vida, no lo mates. Y entonces fue el diablo, Lucifer, y lo enfermó a Job. Y Job estuvo una semana con una sarna terrible, rascándose con ladrillo, y ustedes conocen la historia. Y esa enfermedad no era una enfermedad física, no era porque comió algo y le ha hecho mal, no es porque le entró un virus, fue una enfermedad puesta por Lucifer, y ese era un gran hijo de Dios. Pero el diablo desde lejos tocó su cuerpo y produjo una enfermedad. Entonces ahí no podía haber ningún exorcista que vaya a decirle en el nombre de Jesús, sé sano de tu enfermedad, porque Dios había determinado un plazo X de enfermedad en su siervo justo, perfecto, donde moraba el Espíritu de Dios en Job. Sin embargo, le permitió que una enfermedad ajena, diabólica, lo enferme, pero él no tenía una enfermedad porque él era endemoniado. Entonces yo he conocido enfermedades de endemoniados que en el nombre de Jesús se curaron. Y hay otros que tienen una enfermedad puesta por el diablo, pero el diablo lo enferma desde afuera, no desde adentro. ¿Me explico, hermano querido? Entonces, el diablo desde lejos lo manejó a Pedro. Pedro no estaba endemoniado, era un apóstol. Pero el apóstol Pedro, por eso es que dice Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, no contra seres humanos, un hermano de iglesia, una esposa, un esposo, un amigo, sino contra principados, potestades, malicias de estas tinieblas, gobernaciones de las tinieblas, millones de demonios que trabajan de acuerdo a los planes de Lucifer y a los permisos de Dios. Entonces nosotros tenemos la Biblia, la espada del Espíritu, si la sabemos manejar y la tenemos adentro y Cristo mora en nosotros, sabremos defendernos. Y Cristo se defendió de Pedro. Nos da el ejemplo. ¿Qué quería el diablo, hermanos? Señor, tomando la voz de Pedro, del gran amigo, del gran apóstol, no mueras por la humanidad en una palabra. ¿Cómo vas a permitir que te peguen, que te torturen, que te maltraten, que te maten? Y entonces Cristo, en una debilidad humana, podría haber dicho, tenés razón, gran amigo. ¿Qué amigo que sos? Sí voy a tener compasión de mí mismo, tenés razón. No voy a morir por la humanidad. ¿Y qué sería de nosotros? Y el diablo conocía las flaquezas del hombre Jesucristo. Perfecto. ¿Cuándo vimos la flaqueza del hombre Jesucristo? Cuando llega un momento en que se tenía que enfrentar con la cruz y todos los pecados de la humanidad caer sobre él, y le ora al Padre, Padre, si es posible, pase este vaso de mí sin que yo lo beba, mas hágase tu voluntad y no la mía. Vuelve otra vez a orar 3 veces, Padre, si es posible, pase este vaso de mí. ¿Qué le estaba pasando a Cristo? No estaba aguantando soportar toda la inmundicia de los pecados de la humanidad y los castigos, Y entonces Jesús sufrió horrores y dijo, por favor, Señor, no tenés otra forma de hacer que se salve la humanidad, pero que yo no muera cargando el pecado y el dolor del castigo por los pecados. Y el Padre no le contestó. Y Cristo mismo dijo, hágase tu voluntad. Y nadie sabe por qué dijo hágase. Cuando estudiemos el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, vamos a entender por qué dijo hágase tu voluntad y no la mía.
Pero en medio de ese dolor, el diablo sabía, y entonces lo utiliza Pedro. No tenemos lucha contra carne y sangre. No era una lucha contra el apóstol Pedro, sino que Cristo vio que Satanás lo había tomado, y Cristo con la espada del Espíritu le pegó a Satanás. Vete de mí, Satanás. Descubrió que en esas palabras del amigo estaba el diablo. El Pedro había sido trabajado por Lucifer, en su emoción, en su psique, en sus pensamientos, y desde lejos, ¿no? Pedro, un santo hijo de Dios, pero Satanás lo estaba guiando en el error, y conocía la debilidad de Cristo. A ver si yo logro que él decida no morir por la humanidad, así se pierden todo de una vez por todas, y quedamos nosotros justificados a los demonios. Y Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Y ahora, después que le dijo apártate de mí, Satanás, lo corre al diablo y lo reprende a Pedro en la continuación, porque no conoces. Eso va dirigido a Pedro. Primero lo corre a Satanás, a quien Cristo ve con su sabiduría y con sus ojos como Dios y como hombre en un misterio. Pensaba y sentía como Dios y como hombre. Es grande el misterio. Como hombre ejerce la fe y usa la espada del Espíritu. Como Dios los ve a Satanás y los corre. Y ahora el mensaje va para Satanás, para Pedro. Porque no conoces, Pedro, las cosas que son de Dios. Yo he venido a morir por la humanidad, a sufrir por la humanidad, a pagar el pecado de la humanidad y salvar a la humanidad, y me estás aconsejando a mí que yo no muera. ¿Qué sería de la humanidad si yo no muero, Pedro? No conoces las cosas de Dios, sino las cosas que son de los hombres, que no sirven para nada, para nada. ¿Han entendido, hermanos? Esa es la espada del Espíritu, y es el sol de justicia que brilla a través de Jesucristo y nos invade y nos da justificación y salvación y paz para con Dios, porque destruyó el pecado que nos separa de Dios. Y todo eso es Cristo, Cristo y Cristo. Volvemos al capítulo 1 del Apocalipsis. Y entonces, luego que el apóstol Juan ve semejante maravillas, dice el versículo 17: cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Lo estaba viendo a Jehová, aún limitando su gloria, ¿no? Y él puso su diestra sobre mí con mucho amor, por supuesto, con mucha ternura, diciéndome: no temas, no temas, yo soy. ¿Y cómo se presenta otra vez? Pero se dan cuenta, hermano, que cada 2 por 3 está él diciendo: yo soy el primero y el último, y yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega. ¿Para qué? Para que aprendan los cristianos jamás a minimizarlo a Cristo. Y es la costumbre del diablo, lo minimiza, lo aborrece. Pero hay muchos cristianos que no saben cómo hacer, haciéndose los grandes conocedores de la Biblia, para minimizarlo a Cristo. Y acá en el capítulo 1, hace rato que no podemos salir del capítulo 1, donde Cristo muestra quién es Él. Él es Jehová hecho carne. Y no podemos separar a Jehová hecho carne. No, Jehová hizo una carne. No, el Jehová hecho carne. Y entonces se vuelve a presentar: yo soy el primero y el último. Yo soy Jehová, quiere decir, yo soy Jehová. Pero hay una diferencia en mí, Juan. El que vivo y he sido muerto, era lo que le faltaba a Jehová. He sido muerto. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave, como consecuencia, tengo la llave del infierno, dice acá, mal traducido en el griego Hades. Tengo la llave del Hades, o que quiere decir sepulcro, cementerio, lugar de los muertos, morada de los muertos. Yo tengo la llave de la morada de los muertos y de la muerte, o sea, de los que mueren. ¿Y por qué tiene Jehová esta potestad? Porque ha muerto, porque se hizo carne y ha muerto, y como no hubo pecado en él, nada ni nadie lo pudo retener en la muerte, porque la muerte se produce en la práctica de la ciencia del mal.
Y el Señor Jesucristo no se contaminó con la ciencia del mal en su santidad y en su pureza y en su justicia y en su limpieza. Entonces la muerte no lo podía detener, él destruyó a la muerte y destruyó al sepulcro y destruyó al dolor, al sufrimiento y a todo, como vamos a ver después. Y entonces ahora él con justificativo tiene la llave. Si no, no podría tener la llave, porque hasta que Jehová no se haya hecho carne, haya vencido al pecado y haya muerto por el pecador y haya resucitado con justicia para regalarle la justicia al pecador, no podía él tener la llave. Ahora Dios, por haberse hecho carne, tiene la llave, tiene la potestad. Entonces, por la eternidad sin fin, vamos a ver en ese Jehová una diferencia. ¿Qué le vamos a ver? Al Cordero. De forma misteriosa, Dios y el Cordero. Dios y el Cordero, así lo vamos a ver más adelante en el Apocalipsis. Por la eternidad sin fin, Dios y el Cordero. Dios, la parte Cordero es algo que va a salir de él, que nosotros vamos a saber que por su muerte, por haberse hecho carne y haber hecho todo lo que ha hecho cuando lo leemos en el Evangelio. Por eso nosotros estamos en el cielo. Y toda la alabanza van a ser para él. Entonces ahora dice, el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta. Ahora noten, acá el Señor Jesucristo está enseñando cómo debemos entenderlo al Apocalipsis. Y a lo mejor muchos lo leen, dice, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta, y siguen leyendo. No, hermanos, en este versículo nosotros encontramos cuál es la forma de interpretar el Apocalipsis. ¿Cuál es la forma? Está la forma preterista, la historicista y la futurista. La preterista prácticamente no existe porque hay alguna vez, que han tratado de decir que el libro del Apocalipsis o los acontecimientos allí señalados eran para el pasado, ya no es, las cosas, esa enseñanza no es para el tiempo presente. Sería querer interpretar para el tiempo pasado, pero no puede ser pasado, porque el Señor Jesús está diciendo las cosas que has visto y las que son. Estaba hablando del tiempo presente, las que son alrededor del año 100, quiere decir desde el año 31 más o menos en que Cristo muere y resucita según el calendario gregoriano. Desde el año 31 hasta el año 100 ya habían acontecido un montón de cosas que después lo vamos a estudiar en las iglesias, en la iglesia de Éfeso y en otras iglesias. Entonces quiere decir que habían cosas que son, hasta Cristo ya son. Entonces hay cosas pasadas. Tampoco pueden ser futuristas, la interpretación futurista que muchos evangélicos, ustedes podrán ver en algunos videos que ya agarran los 4 caballos del Apocalipsis, que los sellos del Apocalipsis tratan de interpretar con acontecimientos presentes y amontonar todos los acontecimientos, y no es así. ¿Cuál es la verdadera forma de interpretar el Apocalipsis, hermanos? Y ustedes se van a dar cuenta. Las cosas que son, dice Cristo, alrededor del año 100, desde el año 31 habían pasado muchas cosas que son hasta hace tiempo, desde el 31 hasta Cristo en el año 100, y las cosas que han de ser después de esta, o sea, 100 años más, 200 años más, 300, 500, 600, 700, hasta el fin, hermanos, no, hasta el fin del mundo, no, hasta 1000 años después de la segunda venida de Cristo, el juicio final, cuando Cristo vuelva por tercera vez a la tierra y entonces sus pies toquen el monte de las olivas y se haga un grande valle y descienda a la ciudad de Jerusalén y allí se efectúa el juicio final. Y de ahí Apocalipsis nos deja para la eternidad sin fin. Entonces fíjense en las cosas que han de ser después de esta, ¿no? Muchas cosas, hasta 1000 años después, para que se cumplan los 7000 años, 6000 años de pecado, de sufrimiento y dolor, 6 días de trabajo, y el séptimo, el reposo sabático, el milenio sabático, y de ahí nos deja por la eternidad sin fin. Entonces, ¿cómo debe ser la interpretación de este libro, como lo estamos haciendo nosotros ahora? ¿Cómo se llama? Historicista.
Nosotros debemos estudiar las profecías del Apocalipsis del modo historicista, del historicismo, que quiere decir que se van desarrollando todas las profecías a través de los siglos hasta el fin del mundo y hasta 1000 años después del fin del mundo. El historicismo, la forma historicista. Esa es la verdadera forma, y así la vamos a estudiar en la Biblia, y así está mostrando Jesús. Y muchos teólogos, intérpretes, no entienden en este versiculito lo que Jesús quiere decir, cómo se debe interpretar el Apocalipsis. Y lo dice Jesús. Pero muchos intérpretes no lo ven así, no lo entienden. Qué lástima, no lo entienden. No es ni preterismo ni futurismo, agolpar, futurista, agolpar toda la profecía y el cumplimiento y los acontecimientos y cumplimientos en la última parte de la historia de la humanidad. No, se va desarrollando a través de los siglos. Historicista, historicismo. Y entonces vamos al versículo 20, y es como que Jesús le dice a Juan, ¿sabes cuál es el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra? Las 7 estrellas y los candeleros de oro, 7 estrellas en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, y le explica Jesús, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros que son, hermanos, las 7 iglesias. Y las estrellas que Jesús tenía en su mano, los 7 ángeles. ¿Pero qué quiere decir los 7 ángeles? Allí el Señor está hablando del misterio. Nosotros hemos leído, supongamos, repasemos, ustedes lo deben saber de memoria, pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en Hebreos en el capítulo 1, dice, en el versículo 14, y aquí en Hebreo 1, 14, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles, y si queremos leer el versículo 7, dice que el Señor ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hablando de la gloria del Espíritu, y eso lo vamos a estudiar un poquitito más adelante cuando lleguemos al capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, cómo son los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Son espíritus. ¿Qué quiere decir que son como fuego, como resplandor? Ya lo vamos a ver. Pero acá el Señor Jesús muestra que hay 7 ángeles encargados de los 7 períodos de las 7 iglesias. Historicismo, la iglesia de Éfeso, la iglesia que le sigue de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, hasta que llegamos de la Odisea, que sería la nuestra. A través de los años, la dispensación de los gentiles, 31 hasta el fin del mundo. Entonces los ángeles encargados del funcionamiento de esas iglesias y todo lo que iban a pasar dividido en 7 partes, y a la vez todo lo que quiere decir que se aplica a cada uno de nosotros, cada mensaje se aplica de una forma u otra a nuestra vida espiritual privada, y a la vez dividido en 7 partes, o sea, una perfección absoluta, 7. Y son los ángeles encargados del cumplimiento en un orden cronológico con características diferentes y a la vez aplicable a todos nosotros, a todos los hijos de Dios de todas las épocas dentro de los 2000 años. Ese misterio. Y las iglesias son las 7 iglesias que estarían representando a 7 periodos y a la vez a la vida espiritual nuestra a través de todas las iglesias que yo puedo decir. En Éfeso encuentro un mensaje para mí, en Tiatira encuentro un mensaje para mí, en la Odisea encuentro un mensaje para mí, a la vez está dado para todos los tiempos, para todos los cristianos de todas las épocas. ¿Han entendido, hermanos? Y ahí terminaría el capítulo 1. ¿Cuántos minutos? Bueno. Ya está, 25. Recién vamos 1 hora, Robert.
Bien, lo único que quiero decirles, hermanos, cuando Jesús dice, agregar, las 7 estrellas que son los ángeles, lo vamos a estudiar bien, ya en detalle cómo son los ángeles, pero en una comparación del texto vemos en el importante, en el capítulo 12 del Apocalipsis, en el capítulo 12, hablando del dragón de Satanás, dice en el versículo 4, y su cola, o sea, la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. ¿Cómo se le llama a los ángeles que cayeron con Lucifer? Estrellas, la tercera parte. Y entonces nosotros leemos en el versículo 9 del mismo capítulo 12, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, las estrellas, la tercera parte de los ángeles, fueron arrojados con él. ¿Cuántos ángeles han pecado, hermanos? De los millones, de millones, de millares, de millares, casi incontables, la tercera parte. Están acá en este mundo, hermanos. Viven con nosotros, no lo vemos y nos rodean y tratan de dañarnos y tenemos cada uno un ángel protector. Como dice Salmos 34, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienden. Una vez el apóstol Pedro fue encarcelado y entonces golpearon la puerta y estaban todos orando por Pedro, y entonces va uno a ver y dice Pedro, y los otros dijeron, no, es su ángel. Los ángeles no quiere decir que tenía la cara de Pedro, sino no podía ser que estando Pedro preso salga de la cárcel. ¿Cómo podía salir Pedro de la cárcel? Y entonces decía, no, está viendo a un ángel. Porque cada uno de nosotros tenemos un ángel, bueno, eso lo vamos a estudiar. Y también tenemos demonios que nos pueden rodear, tenemos ángeles del diablo que buscan de llevarnos a la perdición, y pueden ser 1, 2, 3, 10, 20 o mucha cantidad más. Y terminamos viendo este simbolismo en el libro de Job. Y ahí ya vamos a terminar, hermanos, ya pueden descansar. En el libro de Job, en el capítulo 38, ¿cuántas veces lo han leído, hermano? Y a lo mejor se han dado cuenta y a lo mejor no. Y a lo mejor sí. En el capítulo 38, Jehová le decía a Job, veamos el versículo 3, le dice a Job, ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y hazme saber tú. Versículo 4, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y Job no sabía nada. ¿A dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? Y entonces dice el versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? 6, ¿sobre qué están fundadas sus basas, o sea, el fundamento de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Y ahora escuchen el versículo 7, hermanos, escuchen lo que dice. Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. No estaba hecha la tierra. Dios había venido para crear la tierra. Con su sabiduría estaba midiendo cómo iba a ser, pero, hermano, de una velocidad inimaginable, ¿no? No crean que el Señor estaba ahí con una cinta métrica sacando las medidas. No, con la sabiduría, pues se dice a Jehová, no estabas vos. Vos estás viendo por qué yo he permitido esto y has hablado hasta, qué sé yo, mucho has hablado, y los otros también, de que por qué le pasó esto, si por qué le pasó esto otro. Y vos crees que yo me he prestado el jueguito de Satanás que me ha dicho, mira, probalo y va a ver cómo blasfemo. Y yo le dije, bueno, ¿cómo no te voy a hacerle esto, hacerle aquello? Yo lo voy a probar. Y sí, yo estaba sabiendo que Job iba a vencer. La historia de Job es una gran historia que da para un sermón. Dios
con esto, en vez de decirle, mira, yo he permitido que te pase esto, que te pase aquello, Dios se ha puesto a hablar de su sabiduría. Cómo él con su sabiduría se iba a apretar a ese jueguito. Probarlo en esto a Job, y va a ver que blasfema tu nombre. Y bueno, lo voy a probar. Y después, ¿ha visto que no ha blasfemado? Ah, bueno, dale esta otra prueba. Bueno, a ese jueguito se apretó Dios. No, había sabiduría salvífica en la persona de Job, por eso él permitió. Y entonces le dice a Job, ¿has conocido mi sabiduría? ¿Vos te crees que yo me voy a prestar ese jueguito con Lucifer? Para Satanás él creía que iba a ser un gol, digamos así, pero es imposible. El Señor lo permitió porque Él ha hecho una purificación para que Job sea lo que es. Le hacía falta a Job lo que él no sabía que le hacía falta. Y eso lo perfeccionó para siempre. Por eso le arrepintió de su sabiduría, y cuando él estaba fundando la tierra, todavía no había sido creado el hombre, se van imaginando, como diciendo Dios, yo estaba tomando las medidas, el fundamento, cómo tenía que ser, porque todo tiene una explicación científica profunda que nace de Dios, de su sabiduría, de sus pensamientos y de su potencia. Pero él lo ha hecho con leyes. ¿Y a dónde estaba vos cuando yo estaba haciendo toda esa ley y poniendo los fundamentos de la tierra? ¿Y quiénes estaban alabando? Bajaron los ángeles a ver la creación del planeta Tierra y no estaba hecho todavía la nieva. Me enojó. ¿A dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la Tierra y las estrellas del alba, los ángeles, estaban alabando? Y los hijos de Dios son los seres de otro mundo. Y no eran hijos de Dios, hijos glorificados, que era un Moisés, que era un Elías, que era un Enoc, que están en el cielo, no. Hijos de Dios que ya estaban poblando otros mundos, millones de mundos que ha hecho el Señor en las galaxias, que son hijos de Dios, y todos bajaron a ver la creación, y vieron la creación de nuestros primeros padres, los bebés de este planeta, digamos así. Adán ha sido creado grande y Eva también, pero digamos así, los bebés de Dios en un sentido simbólico. ¿A dónde estaba vos, Job? Entonces, ¿cómo se les llama a los ángeles? Estrellas. Y a los hijos de Dios, que son seres de otros mundos que no han caído, millones de millones y seres glorificados igual que los ángeles, pero el Señor hace una distinción porque las estrellas del cielo, los ángeles, son seres de la realeza, moran en el trono de Dios. En cambio, los otros moran en planetas que han sido probados como nosotros, pero que no han caído. Entonces fueron transformados inmediatamente en ángeles. Todas esas cosas vamos a ver cuando veamos capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Entonces, queda bien establecido quiénes son las estrellas, los ángeles, quiénes son los hijos de Dios, que fueron creados antes de la creación de Adán y Eva, seres de otros mundos que no han pecado. ¿Cuántos mundos? No sabemos. Una infinitud, así como hay una infinitud de galaxias, hay infinitud de mundos, poblados por millones de millones de millones de hijos de Dios que bajaron contentos a ver la creación del planeta Tierra. Y entonces Job se quedó calladito y entonces entendió que todo lo que Dios hace nos da dolor, pero es perfecto y tiene que ver con nuestra salvación, y jamás abramos la boca para revelarnos, sino decirle y gritar: gracias, Señor, no entiendo, sufro, no entiendo, pero es para mi salvación. Dejamos acá, hermanos. Los saludo a todos. Gracias por la atención dispensada.